Primero tanques. Ahora submarinos. Parece que Putin no puede sostener un arma en la mano, después de que el único portaaviones de Rusia se quemara no una, ni dos, sino 3 veces desde 2018, y su crucero de misiles guiados, Moskva, se hundiera en 2022. La Armada rusa, considerada por muchos como una de las más poderosas del mundo, ha visto mejores días. Y hoy, el poder submarino ruso está seriamente amenazado. Y aquí por qué. No es ningún secreto que no todo ha ido bien en Rusia. Desde duras sanciones hasta asombrosas pérdidas militares, la invasión de Ucrania por parte de Putin ha resultado contraproducente de muchas maneras inesperadas. También destacó las profundas debilidades de las capacidades militares de Rusia, revelando que están envejeciendo, son corruptas y están mal dirigidas. En ningún otro lugar esto es más cierto que en el mar. A pesar de la declaración del expresidente ruso Dmitry Medvedev en 2009 de que Rusia no tiene futuro como nación sin su armada, la flota de superficie del país sigue siendo vergonzosamente incompetente. El ex almirante de la Marina estadounidense James G. Fogo señaló recientemente que se había dejado atrofiar debido a factores como el mantenimiento deficiente, la financiación insuficiente y la corrupción. Esta tendencia se puso de manifiesto en los últimos años, cuando la Armada rusa sufrió una serie de accidentes vergonzosos y de alto perfil. El único portaaviones, Almirante Kuznetsov, llamado el barco más desafortunado del mundo, se ha quemado al menos 3 veces desde 2018, a principios de este año. La inteligencia ucraniana evaluó que el barco se encontraba en estado crítico y no podía moverse por sus propios medios. Sin olvidar el hundimiento del buque insignia ruso Moscú en el Mar Negro en abril de 2022. Pero ahora Putin enfrenta un problema aún mayor y profundamente oculto. A pesar de todos los problemas con la flota de superficie, la actual flota rusa de 58 submarinos ha sido considerada durante mucho tiempo una de las más poderosas del mundo. Estos incluyen 11 submarinos de misiles nucleares, 17 submarinos de ataque nuclear y 9 submarinos de misiles nucleares, y se espera que se entreguen varios más el próximo año. Aunque no han desempeñado un papel significativo en Ucrania, el ejército estadounidense todavía los considera una amenaza crítica. Sin embargo, es posible que su poder no dure para siempre. Informes recientes sugieren que las capacidades submarinas de Rusia se han visto gravemente dañadas por la dura respuesta a su invasión, particularmente debido al impacto aplastante de las sanciones occidentales. ¿Qué significa esto para el futuro del ejército ruso? ¿Y qué tan grave podría ser este golpe para la maquinaria de guerra de Putin? Para comprender cuán grave podría ser el problema de los submarinos de Putin, primero debemos mirar la historia de la Armada rusa, que, irónicamente, está plagada de pérdidas de flota constantes y humillantes. Pero espera. Hay un giro y tiene lugar justo después de la Segunda Guerra Mundial. Rusia ha tenido poder militar en el mar, de una forma u otra, desde 1696, cuando Pedro el Grande creó por primera vez la Armada Imperial rusa. Bajo la impresión de sus visitas a Europa Occidental, Peter se dio cuenta de que Rusia nunca podría ser una verdadera gran potencia mientras siguiera sin salida al mar. En 1710, su flota contaba con más de 58 barcos y, a pesar de algunas derrotas, en el momento de la muerte de Pedro, en 1725, Rusia era la potencia naval dominante en el Báltico. Bajo el reinado de Catalina la Grande, las ambiciones navales del imperio crecieron, creando una nueva flota del Mar Negro y anexando Crimea por primera vez en 1783. Hasta su muerte en 1796. Rusia tenía la armada más grande del mundo después de Gran Bretaña. Este periodo constituye el apogeo del poder naval imperial ruso, como dijo una vez el historiador naval Robert A. Theobald. En mi opinión, la muerte del Catherine marca un punto de inflexión en la historia naval rusa. Desde ese día hasta el final de su existencia, la Armada Imperial trabajó duro, pero no logró resultados. Esto se hizo evidente durante la Guerra de Crimea de 1853 a 1856,
Cuando Rusia sufrió una dura derrota contra las fuerzas combinadas de los turcos, Francia y Gran Bretaña, los defectos de la Armada Imperial se hicieron aún más evidentes durante la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-1905. Pero es aún peor. En respuesta al expansionismo ruso en el lejano oriente, el recién industrializado ejército japonés infligió una humillante derrota en el mar al zar Nicolás II de Rusia. La guerra marcó el surgimiento de Japón como gran potencia y contribuyó en gran medida a la primera revolución rusa de 1905. Después de la segunda revolución de 1917, los restos de la antigua Armada Imperial quedaron bajo el control de la Unión Soviética, y aunque Lenin y Stalin intentaron reconstruir una poderosa Armada Soviética, esta permaneció en gran medida incapacitada durante las dos guerras mundiales y a principios de la década de 1950. Como lo describió Theobald en su famosa presentación de 1953 en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos, esta es la historia de una flota que perdió más flotas enteras que cualquier otra flota en el mundo. Es la historia de una armada que nunca ha sido más que secundaria, que nunca ha sido decisiva en la historia del mundo y que nunca ha desarrollado una tradición lo suficientemente profunda como para ser comparable a la de las armadas occidentales. Pero eso cambiaría drásticamente apenas unos años después de su evaluación, en gran parte debido a un factor: los submarinos modernos. Aunque Rusia tenía varios submarinos antes de la Segunda Guerra Mundial, los primeros submarinos soviéticos modernos, con misiles balísticos, se completaron a finales de la década de 1950. Estos primeros modelos soviéticos funcionaban con motor diésel y se basaban en un diseño introducido por los alemanes, similar al de los Estados Unidos, en 1960. Sin embargo, la Armada Soviética había entregado sus primeros submarinos de propulsión nuclear, lo que dio a la URSS capacidades subsuperficiales quizás mayores que las de cualquier otro país excepto Estados Unidos. Poco después, los soviéticos también desarrollaron submarinos nucleares de clase SSGN, de propulsión nuclear, pero diseñados para realizar ataques limitados con misiles balísticos contra portaaviones y otros buques de guerra estadounidenses. Durante los siguientes 30 años, la Armada Soviética continuó construyendo y manteniendo una gran flota de submarinos, confiando en gran medida en ellos para desafiar el mayor poder militar de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Como los nombres reales de los submarinos soviéticos rara vez se conocían en el extranjero, la mayoría de ellos todavía tienen nombres en clave de la OTAN, como los submarinos nucleares de clase Alfa. Utilizan sistemas de propulsión de reactores refrigerados por metal líquido y cascos de titanio, lo que les permite viajar a velocidades extraordinarias de más de 43 nudos, u 80 km por hora, hasta una profundidad operativa de 2.000 pies, u 600 metros. Los submarinos de clase Typhoon también fueron importantes para la disuasión y la proyección de poder soviéticas. Los Typhoon, los submarinos más grandes jamás construidos, tienen más de 500 pies, 172 metros de largo, 81 pies, 25 metros de ancho y pueden transportar hasta 20 misiles balísticos nucleares Sturgeon. Estos son solo algunos de los muchos tipos de submarinos desarrollados por la Armada Soviética, y los soviéticos también continuaron construyendo agresivamente modelos diésel y eléctricos, como los submarinos de ataque clase Kilo y otros. La flota nunca pudo volverse completamente nuclear, principalmente debido a limitaciones presupuestarias y tecnológicas. Sin embargo, en su apogeo en 1980, la fuerza submarina de la URSS contaba con 480 barcos, incluidos 71 barcos de ataque rápido y 94 submarinos de crucero y misiles. Incluso después del colapso de la Unión Soviética en 1991, esta flota de submarinos siguió siendo una parte importante del poder naval ruso. Dmitry Gorenberg, del Centro de Análisis Naval, señaló que en el periodo posterior a la Guerra Fría, Putin se centró en desarrollar nuevas capacidades submarinas,
mientras que Rusia, esencialmente, perdió la capacidad de construir nuevos buques de superficie avanzados. Los submarinos más avanzados son el Yasen, y los Yasen SSN Clase M actualizados, desarrollados en la década de 1990 y principios de 2000. El investigador de Rand Corporation, Edward Geist, los describió como la joya de la corona de la Marina rusa moderna y quizás el pináculo de la tecnología militar rusa moderna. Según el almirante Fogg, una de las principales ventajas de los barcos de la clase Yasen es que son muy silenciosos, lo que es muy importante en la guerra submarina. También pueden transportar misiles hipersónicos y de crucero de largo alcance calibre Zircon. Sin embargo, estos submarinos mortales también tienen un precio elevado. Severodvinsk, el primer modelo de la clase Yasen, costó supuestamente más de $1,600 millones. Si bien sigue siendo mucho más barato que los submarinos estadounidenses más avanzados, es un precio muy alto a pagar dada la economía mucho más pequeña de Rusia. En los últimos años, el gobierno de Putin también ha afirmado que se están preparando más submarinos nucleares, incluida, según los medios estatales rusos, una nueva división de submarinos que llevará supertorpedos capaces de portar armas nucleares en los próximos años. Nick Childs, experto en fuerzas navales y seguridad marítima del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dice que las inversiones pasadas en submarinos son una de las pocas cosas que han permitido a Rusia mantener su estatus de potencia líder. Aunque su flota es todavía mucho más pequeña que en la época soviética, Childs señala que todavía es muy capaz y, junto con algunos submarinos más antiguos, todavía representaría una amenaza para la OTAN, tanto en el mar como contra objetivos terrestres. Pero incluso antes de la guerra en Ucrania, persistían dudas sobre la eficacia real de los impresionantes submarinos rusos, aunque podría decirse que están en mejores condiciones que la flota de superficie. Nunca han sido realmente probados en combate. Entonces, ¿cómo se están desempeñando las flotas de submarinos de Putin en el conflicto ruso-ucraniano? En tierra, la temeridad de la doctrina militar rusa quedó plenamente demostrada durante la invasión de Ucrania. Sin embargo, a pesar de las enormes pérdidas sufridas por las fuerzas terrestres rusas, su armada ha desempeñado hasta ahora un papel muy limitado en el conflicto. Esto incluye los submarinos, que siguen sirviendo principalmente como elemento disuasorio y amenaza nuclear. La excepción es la flota rusa del Mar Negro, donde se utilizaron submarinos cerca de Sebastopol y Novorossiysk para lanzar misiles Kalibr hacia Ucrania. Ninguno de estos submarinos ha sido dañado o destruido hasta el momento, y todavía se teme que puedan usarse para contrarrestar las actividades de la OTAN y controlar las rutas comerciales en el Mar Negro. Pero las consecuencias de la invasión de Putin han creado un tipo diferente de problema para la Marina rusa y sus submarinos. El devastador régimen de sanciones occidentales impuesto a Rusia ha comenzado a limitar la capacidad del país para abastecer y mantener su industria militar. En diciembre de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos añadió aún más sanciones dirigidas directamente al poder naval ruso. Ya han comenzado a operar, privando a Rusia de la tecnología necesaria para los submarinos modernos. Como dijo el almirante Foggo en una entrevista con Newsweek, creo que están seriamente paralizados por estas sanciones económicas y por su propia estupidez en la guerra en Ucrania. En particular, el mantenimiento de los submarinos existentes y el desarrollo de otros nuevos será cada vez más difícil porque sin materias primas no podrán mantener una base industrial. No tienen mano de obra porque esta mano de obra está destinada a la guerra en Ucrania. Las pérdidas militares y la fuga de cerebros aumentan la probabilidad de que Rusia pierda su capacidad de competir con los países occidentales en el desarrollo de submarinos, particularmente en la proyección de poder. Graham P. Hurd, del Centro Europeo George C. Marshall para Estudios de Seguridad, dice que la naturaleza prolongada del conflicto y la inminente contraofensiva ucraniana socavan la credibilidad militar de Rusia. Los repetidos fracasos militares en Ucrania han creado una presión cada vez mayor sobre Rusia para que proyecte una imagen de fuerza a través de sus submarinos. Esto
A su vez, alentó a la Armada rusa a asumir mayores riesgos al utilizar submarinos no aptos para navegar y buscar rápidamente nuevos sistemas de armas sin las pruebas adecuadas. Heard añadió que los submarinos son el elemento más caro del presupuesto militar de Rusia y no aportan ningún beneficio evidente en esta guerra. Así que Rusia compensa esto y proyecta fortaleza aceptando más riesgos. Como resultado, cuanto más dure la guerra, más daños indirectos y a largo plazo sufrirán los submarinos rusos. Asimismo, Heard y otros expertos han señalado que las sanciones muestran hasta qué punto el complejo militar industrial ruso ha sido y sigue siendo dependiente de tecnología occidental crítica. Sin componentes submarinos avanzados producidos en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países, el desarrollo de Rusia se verá gravemente obstaculizado en los próximos años, y las alternativas a la tecnología que las sanciones han aislado a Rusia serán casi inexistentes. Por ejemplo, las piezas procedentes de China e Irán no están lo suficientemente avanzadas para satisfacer las necesidades de Moscú. Aunque los expertos están divididos sobre la dependencia de los submarinos nucleares rusos de la tecnología occidental, está muy claro que al menos algunos componentes importados son esenciales para construir los nuevos barcos. Se trataría principalmente de componentes electrónicos de alta tecnología utilizados para la guía, comunicación y colocación de misiles. El periodista militar ruso Alexander Timurkin escribió en enero que las sanciones impuestas a Rusia después de una operación militar especial estaban afectando las capacidades tecnológicas del país. La producción de complejos de radar, sistemas de comunicaciones, misiles guiados, equipos de sonar y otros sistemas similares resultó difícil. Como resultado, estas limitaciones podrían hacer casi imposible la construcción de los submarinos de clase Yasen y Yasen-M, así como de otros barcos de alto rendimiento. Childs, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, señala que esta trayectoria ya es visible porque, aunque los submarinos más nuevos de Rusia son muy eficientes, la ineficiente industria naval rusa lucha por entregarlos a tiempo y en cantidades significativas. Al igual que otros expertos, está de acuerdo en que la escasez de construcción en Rusia empeorará en los meses y años venideros, ya que podría verse exacerbada por las crecientes demandas de la guerra sobre otros sectores de la industria de defensa, así como por el impacto de las sanciones sobre algunos componentes clave. Entonces, ¿qué significan estas brechas para las ambiciones de Putin y el futuro del ejército ruso? Pues bien, los expertos han descrito dos posibles escenarios principales para el futuro de la flota de submarinos rusa. Es posible que a medida que las limitaciones de recursos militares sigan aumentando, esto conduzca a que se dé prioridad a los elementos más afectados, en particular las fuerzas terrestres. En mayo de 2023, Rusia había perdido casi 200,000 soldados, una cifra realmente asombrosa para un ejército moderno. A su vez, como dijo un analista, esto conducirá inevitablemente a reducciones o al menos restricciones en el sector de la construcción naval en el futuro. Otra posibilidad es que Rusia se vea obligada a invertir más en submarinos debido a su relativa importancia y valor estratégico. Esto significará cada vez menos recursos para reponer las fuerzas terrestres y equipos cada vez más baratos. Pero incluso si Putin opta por el segundo escenario, cualquier dinero gastado ahora probablemente tendrá un efecto retardado. Las inversiones realizadas hasta ahora en el desarrollo y mantenimiento de submarinos apoyarán a la flota rusa al menos durante los próximos años. Pero dentro de 5 a 10 años, la situación podría ser completamente diferente. Dado el tamaño y las capacidades actuales de los submarinos rusos, es probable que sigan siendo una de las armadas más poderosas del mundo durante la próxima década. Pero la situación es entonces mucho más incierta. Cualquier submarino moderno que se estropee con el paso de los años puede volverse prácticamente inútil y convertirse en chatarra muy costosa. Independientemente de cómo intente Putin abordar las crecientes limitaciones económicas, la función principal de los submarinos rusos probablemente seguirá siendo la de disuasión nuclear. También hay indicios de que Putin ha tomado conciencia de la dispersión de sus recursos. En marzo,
La flota rusa del Pacífico se sometió a una serie de ejercicios militares descritos como una inspección sorpresa de más de una docena de submarinos, lo que podría indicar la falta de confianza del Kremlin en la preparación y viabilidad de la flota. Las lecturas del Kremlin indican que Putin dijo recientemente al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que si bien la prioridad de Rusia seguía siendo la guerra en Ucrania, el objetivo de desarrollar una armada, incluso en el Pacífico, seguía vigente. Además, está claro que algunos activos de la flota se pueden utilizar en otros lugares. Esto también significa que Putin no cree que los submarinos puedan cambiar significativamente la situación en Ucrania y que siguen siendo muy útiles como elemento de disuasión nuclear. A medida que los submarinos rusos comiencen a averiarse en los próximos años y se vuelva difícil mantenerlos o construir nuevos modelos avanzados, las oportunidades de aprovechar ese poder de esta manera también disminuirán. Es casi seguro que esto sucederá independientemente de la prioridad del Kremlin en materia de recursos, especialmente porque el número de muertos en Ucrania no muestra signos de desaceleración. A medida que las pérdidas aumentan y las sanciones continúan endureciéndose, esto también podría llevar a Putin a adoptar estrategias aún más agresivas e imprudentes. Hay pruebas de que esto ya está sucediendo. En los últimos meses, Rusia ha desplegado submarinos en posiciones cada vez más peligrosas. Como dijo a Newsweek Michael Peterson, director del Instituto Ruso de Estudios Navales, tenemos indicios de que se están desplegando submarinos de propulsión nuclear frente a la costa de los Estados Unidos, en el mar Mediterráneo y en otros lugares de la periferia de Europa, de una manera que recuerda a los despliegues de submarinos de estilo soviético durante la Guerra Fría. Esta postura agresiva probablemente esté relacionada con los crecientes problemas de Putin, y es un intento de crear una fachada para que Rusia sea una verdadera potencia global. A pesar de una economía que duplica el tamaño de la de California, esta debilidad también se refleja en proyecciones demasiado optimistas sobre el complejo militar industrial. Un análisis reciente realizado por el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, muestra, al igual que otros expertos, que los funcionarios rusos continúan afirmando que los fabricantes de defensa rusos están aumentando la producción a pesar de las señales persistentes de que la base industrial de defensa de Rusia, DEB, es incapaz de cumplir con los objetivos económicos y militares de largo plazo de Rusia. Funcionarios como Alexei Romanov, director de la United Shipbuilding Company de Rusia, se han mostrado optimistas y afirman que los tiempos de producción de submarinos pronto se reducirán de 8 a 13 meses. Pero hay poca evidencia que respalde esta afirmación. En otra señal de creciente debilidad, Putin firmó un decreto el 27 de febrero que limitaba los planes anteriores de construir al menos 3 rompehielos, clase LIDAR, equipados con reactores nucleares para 2035 a un solo barco. Una vez más, esto probablemente refleje el hecho de que la necesidad de reponer el stock perdido de armas convencionales terrestres de Ucrania, probablemente, consumirá la mayor parte del DEB de Rusia y limitará la capacidad de Rusia para producir sistemas destinados a objetivos estratégicos a largo plazo. Esto se aplica tanto a los rompehielos nucleares como a los submarinos, lo que indica que los recursos de Rusia están mucho menos dispersos de lo que Putin quiere hacer creer al mundo. En resumen, a pesar de las afirmaciones del Kremlin, hay muchas señales de que la desastrosa estrategia de Rusia en Ucrania ha resultado contraproducente más de lo que creemos. El endurecimiento de las sanciones occidentales ahora amenaza con dejar obsoleta incluso la mortífera flota de submarinos de Rusia. Cuanto más se prolongue la guerra y más aislada esté Rusia, más difícil será obtener los componentes avanzados necesarios para estos barcos. Esto seguirá erosionando la base industrial del país, posiblemente paralizando toda la producción de defensa en el largo plazo. Y con las pérdidas rusas tan cuantiosas en Ucrania, Putin también enfrenta una crisis de credibilidad y una presión creciente para proyectar una fachada de poder. Esto ya ha llevado a la actitud imprudente y agresiva de los submarinos rusos y a su disposición a utilizar embarcaciones que ni siquiera están en condiciones de navegar. Y es probable que este problema empeore.
Dado que la Armada rusa ha dependido en gran medida de ellos para la proyección de poder en el pasado, no hay duda de que el estancamiento de su flota será un duro golpe en los próximos años. ¿Pero qué piensas? ¿Las sanciones y las pérdidas en el campo de batalla acabarán por derribar la flota de submarinos de Rusia? ¿O logrará Putin encontrar una solución a estos problemas y mantener a Rusia como una gran potencia? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Y no olvide suscribirse para obtener más contenido y análisis militares.